Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 20. Y vimos que este capítulo se divide en tres partes. La primera es del versículo 1 al 3, la segunda del 4 al 6 y la tercera del 7 al 10. Y bueno, del 11 al 15 hay una cuarta parte. Y hemos hablado que Apocalipsis habla de cosas que han pasado, cosas que están pasando y cosas que sucederán. Y los primeros tres versículos nos hablan de cosas que han sucedido. ¿Y cuándo sucedieron? La atadura de Satanás, cuando Cristo murió, resucitó, ascendió. Creemos que ahí fue derrotado Satanás, aunque sigue vivo, sigue atacando, pero fue derrotado. Y los versículos 4 al 6 son cosas que están sucediendo desde la primera venida de Cristo, su ascensión, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta su segunda venida. Sin embargo, hay un periodo de tiempo que son los 1000 años, que está en el versículo 3, que es la atadura de Satanás, y que corresponden con los otros 1000 años del 4 al 6, ¿verdad? Pero al final del versículo 3 dice que después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y justamente de eso es lo que trata los versículos 7 al 10. Y aquí ya no estamos hablando de cosas ni pasadas ni presentes, sino de cosas futuras. Pero entonces el milenio comenzó ya, ¿cierto? O sea que estamos viviendo en la era milenial. Bueno, en 1914, poco después de que estallara la Primera Guerra Mundial, un autor británico escribió un poco de artículos que fueron llamados La guerra que terminará la guerra. La guerra que terminará la guerra. Y él hablaba pues que las potencias del centro de Europa, que eran Alemania, Austria, culpaba a ellos como los culpables de todas las guerras, y entonces justificó la Primera Guerra Mundial con ese nombre, con una guerra que va a acabar con todas las guerras. Y quiero usar ese nombre, ese título, para lo que vamos a ver hoy. Y es que lo que hoy se habla es la batalla que terminará todas las guerras. Versículos 7 al 10. La batalla no es la Primera Guerra Mundial, sino tal vez una batalla aún de mayores proporciones. Y todo comienza en el versículo 7, que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y lo primero que hay que ver es que aunque hablamos de que el milenio es la era entre los dos advenimientos, esto sucede poco antes de que venga Cristo. Entonces parece que este periodo donde Satanás es atado, ¿y en qué sentido es atado? En el sentido de no engañar a las naciones para una guerra, una batalla final, que es la que hoy vamos a ver. Llegará el momento en el que finalmente se le dejará lograr su cometido temporalmente, y dice que de hecho por poco tiempo. Y finalmente esto finaliza con la venida de Cristo. Esta batalla finaliza con la venida de Cristo. Dice el versículo 7 que cuando los 1000 años se cumplan, el sentido de ese verbo indica una contingencia futura desde la perspectiva del tiempo del verbo principal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es incierto el tiempo cuando termina esa acción. Es como cuando decimos, cuando Cristo venga.
Lo único cierto de esa frase es que Cristo viene, pero lo incierto es que no sabemos cuándo Cristo viene. De la misma manera, cuando quiera que los 1000 años se cumplan, no lo sabemos, pero Dios lo sabe, es que Satanás será suelto de su prisión. Bueno, en el versículo 3 notamos el propósito específico del engaño de Satanás, reunirlos para la guerra. Esta había sido por lo menos una de las metas de Satanás desde el principio, provocar la guerra final entre Dios y sus rebeldes criaturas para intentar frustrar la obra de Dios e impedir que fructificara y madurase. A través del libro de Apocalipsis, Juan ha mostrado al diablo trabajando frenéticamente para provocar la batalla final e invariablemente siendo frustrado en sus designios. Solo después de que el reino de Dios haya realizado su potencial terrenal, cuando los 1000 años se hayan cumplido, Satanás será suelto para fomentar la última rebelión, engendrando así su derrota final y su destrucción eterna. Luego entonces dice en el versículo 8 que saldrá a engañar a las naciones. Y aquí hay que recordar que el pueblo de Israel, cuando se le hablaba de reino y de rey, ¿en qué época pensaban como la más gloriosa? David y Salomón. Era un reino libre, era un reino que era una potencia mundial, muy rico, pero por causa de su pecado y su desobediencia, su violación al pacto con Dios, entonces fueron llevados presos, primero por Asiria, el reino del norte, y luego por Babilonia, el reino del sur. Duraron 70 años, estaban confinados, estaban esclavizados, habían los reinos de la tierra, las naciones de la tierra sobre el pueblo de Dios. Y después vino el reino medo-persa, el reino de Grecia, y en este instante estaba el reino o el imperio romano. Y ellos seguían viviendo como pueblo de Dios hasta ese momento esclavizados, estaban subyugados. Pero a partir de la venida de Cristo, esa situación se revirtió. Y ya el pueblo de Dios ya no era una nación, sino que iba a ser parte de todas las naciones, de tal manera que 400 años después el imperio romano se acabó, pero 2000 años después la iglesia todavía sigue, y sigue creciendo, se sigue expandiendo, siguen habiendo convertidos, y podemos pensar que la iglesia o el reino de Dios vive este momento como de la expansión del reino, del evangelio por todas las naciones. Pero pensando entonces ya en este sentido de las naciones, ahora Satanás se va a engañar, saldrá, llega el momento en que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Los 4 ángulos de la tierra simplemente es una figura que describe como la totalidad, todas las naciones, pero también hay una frase que es como simultánea, que es a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Gog y Magog, bueno, son nombres que aparecen en el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece Magog es en Génesis 10, que es uno de los hijos de Jafet, y Gog aparece en Primera de Crónicas, que es un descendiente de Rubén. Pero lo más probable que habla esta referencia es a Ezequiel capítulo 38 y 39. Y parece ser que Juan, como ya hemos visto anteriormente, está tratando de seguir una secuencia muy afín al libro de Ezequiel. Habíamos visto que el rollo se encuentra en Ezequiel, la visión del trono se encuentra en Ezequiel. Hay otros lugares, pero especialmente acá hay una afinidad mucho más cercana, porque en el capítulo 36 y 37 se habla
de la venida del nuevo pacto y se compara con una resurrección, la del Valle de los Huesos Secos. Y acá Juan nos habla de una resurrección, la primera resurrección. Y después el capítulo 38 y 39 es cuando se nos habla de Gog y Magog en Ezequiel, y acá sigue el mismo orden. Y después del capítulo 40 al 48 de Ezequiel se habla de un futuro templo profetizado ahí. Y tiene mucha relación con los capítulos 21 y 22 que se describe en forma muy similar la ciudad o el templo en comparación con lo que viene hablando Ezequiel. Pero entonces también hay unas similitudes, pero hay unas diferencias. Y es que en Ezequiel Gog era un rey, no era una nación. Gog era el rey sobre Tubal y Mesec, y que eran en las tierras de Magog. Y aquí parece usarlo como naciones, simplemente, Gog y Magog. Cuando uno lee el relato de Ezequiel 38 y 39, también hace unas referencias, no solamente a esta de Apocalipsis 20, sino a dos lugares también en Apocalipsis, que es el capítulo 19, que habla de una batalla, en el versículo 19, dice que vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la batalla de Armagedón en el capítulo 16, que es narrada en el 16:14, que dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y algunos creen que esa batalla de Ezequiel 38-39 se viene a cumplir en Apocalipsis, pero es poco probable porque parece que estos tres lugares, Apocalipsis 16, 19 y 20, están tomando imágenes de esa batalla en Ezequiel, y obviamente una batalla sucede al parecer antes del milenio y otra después del milenio. Sobre todo lo digo así porque son los premilenialistas los que creen que hay un futuro cumplimiento de esa profecía en Ezequiel. Sin embargo, hay que entender primero que todo que Magog o Gog y Magog eran naciones que quedaban al norte de Israel. Y bueno, Josefo, por ejemplo, lo relaciona con los escitas. Sin embargo, al describir la guerra escatológica, Juan usa las vívidas imágenes apocalípticas de Ezequiel 38-39, que proféticamente presentan la derrota de los sirios por los macabeos en el siglo II a.C. Entonces, lo que habla Ezequiel no está hablando de lo que habla Apocalipsis, sino parece ser de una guerra que hubo en el pasado. Y habla Hendrickson: las fuerzas impías son llamadas Gog y Magog, en referencia a la persecución de Antíoco Epífanes en la era seleucida, o sea, en el imperio griego, gobernante de Siria. Entonces, como tal, Ezequiel 38 y 39 es algo que sucedió en el pasado. Sin embargo, en la tradición judía, ustedes saben que hubo un periodo de 400 años de silencio, pero proliferó mucha literatura, sobre todo apocalíptica, y Gog y Magog se habían convertido en los últimos enemigos del pueblo de Dios que serían destruidos en la batalla escatológica. Gog y Magog era una expresión frecuente y normal para referirse a las naciones rebeldes del Salmos 2 que se reúnen contra el Señor y contra su ungido. Entonces parece mejor tomar el asunto aquí como que Juan usa ese vocabulario que estaba en medio de la tradición judía y esa referencia también al pasado para hablar de una futura guerra, pero es simplemente una imagen o un símbolo de una guerra final.
Antes que una razón para entrar en pánico y huir, el hecho de que los santos sean rodeados por una horda rebelde como la arena del mar, eso es una señal de que el pueblo de Dios está a punto de salir victorioso, completa y magníficamente. Dios trae una vasta multitud para que combata contra la iglesia, no para destruirla, sino para que la iglesia obtenga una victoria más rápida. En vez de que el pueblo de Dios tenga que buscar a sus enemigos y trabarse en combate con ellos uno por uno, Dios permite que Satanás los incite a una oposición concertada para que puedan ser aniquilados rápidamente de una sola vez. Entonces no es algo para que tengamos temor, ¿no? No fue escrito para eso, ni Apocalipsis, sino al contrario, para saber que somos más que vencedores. Y entonces eso es lo que habla de una batalla que el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, innumerable. Versículo 9 entonces ya nos habla que estas naciones subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y todo depende del significado que le demos al campamento de los santos y la ciudad amada. Sí se piensa de como el premilenialismo, de que es la Jerusalén terrenal, entonces ellos ven una guerra final allá en ese lugar geográfico, ¿no? Sí, Un lugar, los premilenialistas, sí. Pero, como vamos a ver, parece que esa no puede ser una buena interpretación. Lo primero que vemos es que subieron sobre la anchura de la tierra y la imagen, uno lo puede ver por allá en Habacuc, es como de una invasión. Es la imagen de Juan, del pueblo de Dios, pero reunido, del pueblo de Dios reunido, y combina el campamento de los santos de Moisés con la ciudad amada de David y Salomón, porque habla del rodearon el campamento de los santos, y es una palabra como un término militar, el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahora, la ciudad amada difícilmente pudiera ser una referencia a la Jerusalén terrena, porque mire Apocalipsis 11, versículo 8, acá hay una referencia clara a Jerusalén terrenal. Dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? Pues en la Jerusalén terrenal. Y esta ciudad está igualada con Sodoma y Egipto, paradigmas de idolatría e inmundicia. Por lo tanto, es más probable que lo tomamos más bien como la Jerusalén celestial, que es una figura del pueblo de Dios. Y eso hay muchos lugares en la Biblia, como en Hebreos 12, Gálatas capítulo 4, donde se dice que nosotros somos ciudadanos de esa Jerusalén, y de hecho la contrasta con la Jerusalén terrenal. Esta ciudad es la nueva Jerusalén descrita en detalle en Apocalipsis 21 al 22. La importancia de esto no debería pasarse por alto. La ciudad existe durante el milenio, es decir, el periodo entre el primer advenimiento y el segundo advenimiento de Cristo, lo cual significa que los nuevos cielos y la nueva tierra son una realidad tanto presente como futura. La nueva creación existirá en forma consumada después del juicio final, pero existe definitiva y progresivamente en la edad presente, y es algo que hemos hablado sobre ya, pero todavía no. En un sentido, Cristo, al haber inaugurado el nuevo pacto, también inicia una nueva era que podría equipararse con el sentido de nueva tierra, nuevos cielos. Bueno, la explicación esta es un poco larga porque resulta que en el templo terrenal los judíos siempre veían que ahí se unía el cielo y la tierra, ¿cierto? Ahí se encontraba Dios con los hombres. Con la inauguración del templo celestial, del cual ya somos parte, hay una nueva era, ¿cierto? Hay una nueva etapa que se llama la era del nuevo
pacto. Entonces, en un sentido sí se puede decir que ya experimentamos eso, pero esperamos que esta tierra también sea redimida. Y eso es lo que habla el capítulo 21 de Apocalipsis, lo que habla Romanos 8, lo que habla de Isaías 65 y segunda de Pedro capítulo 3. Ahora, los apóstatas se rebelan y las fuerzas de Satanás rodean brevemente a la iglesia, pero no hay ni un solo momento de duda sobre el resultado del conflicto. La imagen de soldados de Cristo, la iglesia militante que muchas veces es descrita en lenguaje militar, por ejemplo, allá en Efesios 6, cuando se nos dice que tenemos que tomar la armadura, completamente rodeados por las fuerzas del mal que los superan ampliamente en número, expresa dramáticamente la situación humanamente desesperada del pueblo de Dios. En realidad, no hay un verdadero conflicto porque la rebelión es aplastada inmediatamente. La batalla final que parecía inevitable no llega en realidad a producirse. Los santos no necesitan ni siquiera trabar en combate, pues antes de que tuviesen oportunidad de hacerlo, llovió fuego del cielo y los devoró, como había devorado a los impíos ciudadanos de Sodoma y Gomorra o a los soldados de Ocosías que vinieron contra Elías. ¿Será este un fuego literal al final del mundo? Eso parece probable, aunque debemos recordar que Juan ahora nos está mostrando un mundo de símbolos demasiado indistintos para ser siquiera disputado. Pero miremos, por ejemplo, un paralelo que es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y si usted mira también, el capítulo 2 parece presentar un paralelo, y es que parece que antes de que venga el hombre de pecado, ahí dice Pablo que hay algo que lo detiene, y algunos ven eso como un paralelo con la atadura de Satanás, y dice que después será quitado de en medio y se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y entonces algunos equiparan tanto esto como la gran tribulación allá en Mateo 24 y con este periodo que estamos leyendo de Apocalipsis 20 como el periodo final de gran tribulación que sufrirá la iglesia. Y entonces el significado vendría a ser que al final del tiempo Satanás engañará a todas las naciones para concertarlos unidos para pelear contra el pueblo de Dios. Va a tener como esa intención de ese acorralamiento global y total, aunque en cierto sentido uno ya lo puede ir viendo, pero parece ser que es de una forma ya global y total y muy fuerte. Miremos 2 de Pedro capítulo 3, que me parece que es un pasaje que tiene mucha relación. 2 de Pedro 3:7, que es un paralelo tal vez el más importante con Apocalipsis, que dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Mire que usan la misma expresión de 1000 años. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento, y ustedes recordarán que el pastor, expuso este versículo, pero entre todas las enseñanzas que tiene este versículo, una de ellas es que precisamente Dios está esperando a que todo el número de los escogidos llegue al conocimiento de Dios para que Él venga. Y precisamente por esa es la razón por la que está atado Satanás y que esperamos hasta que se complete ese número. Y si uno ve cuál es el panorama mundial, hoy en día se dice que 2 de cada 3 personas en el mundo aún jamás han escuchado el Evangelio. Estamos hablando de 2 de cada 3 personas en el mundo. O sea, solo 1/3 del mundo ha escuchado cristianismo. Y la mayor parte está en los musulmanes, en China, en la India, hay muchísima gente. Y quizás esta es la razón por la que aún Cristo retiene todavía su venida, porque está esperando a que todas las naciones, pueblos, lenguas, naciones, lleguen al arrepentimiento. Y entonces, como dice el versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los rebeldes del fin serán destruidos por completo, toda oposición al reino de Dios es completamente eliminada. En realidad el dragón nunca tuvo ninguna oportunidad. El haberle soltado del abismo había sido una trampa desde el mismo comienzo, con el único propósito de atraer a sus fuerzas a campo abierto para hacerlas visibles y poder destruirlas. Dice Milton Terry, es un gran cuadro simbólico, su gran enseñanza es clara, más allá de toda posibilidad de duda o malentendido, a saber, que Satanás y todas sus fuerzas deben finalmente perecer. Esto se escribe para el consuelo y la confianza de los santos, pero esa victoria final está en el distante futuro, al final de la era mesiánica. Y aquí simplemente se bosqueja en símbolos apocalípticos. Por lo tanto, cualquier presunción de establecer acontecimientos específicos del futuro a partir de ese gran simbolismo debe considerarse, como en la naturaleza del caso, una especie de especulación sin valor que conduce a confusión. Y finalizamos con el versículo 10 de Apocalipsis 20, que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así el diablo que les engañaba fue lanzado donde estaban, bueno, ese verbo realmente no está en el griego, o sea, no quiere decir que primero estaban ellos y después Satanás, sino que primero fueron mencionados la bestia y el falso profeta. La causa de Satanás será final y completamente derrotada. Para ilustrar esto, Juan usa de nuevo las imágenes basadas en el holocausto de Sodoma y Gomorra y la destrucción de los rebeldes en el desierto de Cádiz, basada en el uso similar de Isaías para describir la ruina total de Edom. Por medio de estas imágenes, ya él ha representado la destrucción eterna de la bestia y del falso profeta y de sus seguidores. Ahora Juan muestra que el principal instigador de la conspiración cósmica está inevitablemente condenado a correr la misma suerte. Básicamente entonces todo este capítulo es que la atadura de Satanás tiene que ver con el tiempo de la primera venida de Cristo. Satanás es atado en un sentido de evitar esta guerra y también, como decía el pastor, de que el evangelio no llegara a todas las naciones. Estamos esperando a que todos procedan al arrepentimiento y cuando eso llegue, entonces llegará un momento en que finalmente los impíos y los creyentes se hacen más conscientes de lo que realmente son y hay un choque inevitable y entonces pues Satanás los engaña a las naciones, les hace creer que los culpables de todo pues son los cristianos, pero antes de que eso ocurra, Cristo ya viene y destruye y comienza el estado eterno. Entonces ahí es cuando sucede la resurrección general, que es lo que habla ya después el versículo 11, el juicio final y el inicio del estado eterno, el cielo y
y el lago de fuego. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque sabemos que algún día todos tus enemigos serán derrotados y tu iglesia vindicada. Llévanos con esta esperanza en todo momento para armarnos con la armadura que nos has dado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.